¿Y si aquello que escuchaste toda tu vida sobre Jesús fuese solo la superficie de un océano más profundo, oculto bajo capas de silencio y manipulación? Hay un intervalo de 18 años en su vida que desapareció como si el tiempo hubiese sido borrado por manos invisibles. Un hiato que grita más fuerte que cualquier palabra escrita. Un vacío que quizás contenga la clave de todo lo que no quieren que sepas. La ausencia no es casual, es un silencio construido, un muro erigido contra la posibilidad de que veas más allá de lo que te permitieron creer. Cuando la historia oficial insiste en repetir los mismos capítulos y omitir los vacíos, no estamos ante una simple coincidencia, sino frente a un pacto de olvido. Y en ese olvido forzado, la pregunta se impone como una herida abierta. ¿Qué ocurrió en esos años ocultos que podría haber sacudido imperios, destruido dogmas y liberado conciencias? No es la respuesta lo que asusta, sino la propia pregunta, porque abre una grieta en el edificio de la fe heredada y revela que tal vez hemos sido prisioneros de una versión mutilada de la verdad. Spinoza nos enseña que Dios no es un ser que escribe fábulas convenientes, sino la propia esencia de la realidad, y en ese sentido, cada laguna, cada silencio, es también una revelación. La desaparición de 18 años no es solo una falla histórica, es un testimonio de poder. Alguien decidió que no debías saber, que la ausencia sería más segura que la presencia, que el olvido sería más útil que la memoria. La ausencia de palabras es, paradójicamente, la prueba más elocuente de que había algo que necesitaba ser escondido. Pero, ¿cómo ignorar el peso de lo no dicho? ¿Cómo aceptar que el mayor personaje de la historia humana atravesara casi 2 décadas de silencio absoluto, como si fuese posible vivir sin dejar rastros, como si el propio mundo hubiese sido instruido para callar? Es en esa paradoja donde la verdad se oculta, no en lo que fue registrado, sino en lo que fue arrancado, rasgado, borrado antes de llegar hasta nosotros. Lo que fue sofocado por el miedo de quienes controlan la narrativa puede ser más devastador que cualquier milagro descrito en las páginas oficiales. No se trata solo de un detalle perdido en el polvo de los siglos, sino de un golpe contra tu propia conciencia. Si esos 18 años fueron removidos, no fue para proteger la imagen de Jesús, sino para proteger el poder de aquellos que, desde entonces, se alimentan de tu ignorancia. El silencio impuesto es la mayor confesión. Hay algo que no soportaría la luz del día, algo que, si se revelara, haría caer los altares y los palacios que se erigen sobre la fe ciega. Y ahora, ante este abismo, necesitas elegir: continuar creyendo en el consuelo de las historias oficiales o lanzarte al riesgo de encarar lo que realmente ocurrió en secreto. Porque la duda, lejos de ser un pecado, es el único camino hacia la libertad. Y es en ella donde reside la verdadera fe, no en dogmas repetidos, sino en la valentía de atravesar el silencio y escuchar lo que ha estado escondido por siglos. Hay un silencio en la historia de Jesús que no es ausencia, sino exceso. Un silencio tan denso que parece latir como un secreto prohibido, guardado por manos que temieron la luz más que la oscuridad. No se trata de un detalle olvidado, sino de un intervalo forjado, un vacío cuidadosamente esculpido para proteger lo que jamás debía ser revelado. Los 18 años perdidos no son solo una laguna temporal, sino un abismo filosófico, un punto ciego creado para mantener a la humanidad cautiva dentro de una narrativa mutilada. Lo que fue retirado no fue solo tiempo, sino la posibilidad de comprender al Cristo como hombre y al hombre como Cristo. Pregúntate, ¿por qué sería necesario ocultar algo que no amenaza? El borramiento no es casualidad, sino estrategia. Aquellos que gobiernan mediante el dogma saben que un detalle puede ser más peligroso que un ejército, porque una chispa de conciencia tiene fuerza para incendiar imperios. Los 18 años ocultos son esa chispa, una ausencia que arde más que cualquier presencia. El silencio impuesto se convierte por sí mismo en una acusación, un grito mudo que resuena a lo largo de los siglos. Había algo que temer. ¿Y si en ese periodo Jesús hubiese caminado por territorios que no convenía a la religión oficial admitir? ¿Y si hubiese aprendido verdades que no cabían en el molde estrecho de la fe institucionalizada? El olvido impuesto sugiere que esos años fueron el terreno donde germinó la semilla de la rebeldía espiritual. Una rebeldía que no se arrodilla ante templos, sino que reconoce a Dios en el soplo de la existencia,
en el flujo inquebrantable de la naturaleza. Ese es el peligro. Un Cristo que no confirma dogmas, sino que los disuelve como la niebla al amanecer. Spinoza diría que la sustancia divina no se limita a libros o sacerdotes, sino que se expresa en todo lo que existe. Si Jesús comprendió eso en sus años ocultos, entonces comprendió lo que las instituciones jamás podrían tolerar, que nadie necesita intermediarios para alcanzar la esencia de la vida, que cada ser humano lleva en sí la chispa de lo infinito. El olvido de los 18 años no es, por lo tanto, una falla de la historia, sino una censura deliberada para impedir que esa percepción se volviera colectiva. Así, el espectador comienza a percibir que no hay nada más elocuente que aquello que fue borrado. La ausencia es la prueba, el silencio es la confesión, la prohibición es la señal de que la verdad no cabría en los límites de la religión oficial. Cada vez que piensas en ese vacío, algo dentro de ti se agita, como si ya supieras en un nivel profundo que la historia contada no es la historia vivida. Y esa incomodidad, esa inquietud, es el inicio de la liberación. Si los evangelios son narrativas cuidadosamente tejidas, entonces los hilos arrancados de esos 18 años revelan no solo una ausencia, sino una herida. Imagina un tapiz mutilado. La imagen que queda parece completa, pero guarda un vacío que al ser percibido desestabiliza toda la obra. Así ocurre con Jesús. Lo presentaron como un Mesías que surge de la nada, listo, moldeado, pulido, como si la vida real pudiera reducirse a apariciones milagrosas. Pero la realidad es que nadie se forma en el vacío, nadie despierta sin antes atravesar desiertos, nadie anuncia una verdad sin antes ser consumido por ella. Lo que fue escondido fueron las cenizas que preceden al fuego, los caminos tortuosos que dan sentido a la revelación. ¿No es intrigante que la religión nos haya enseñado a adorar milagros, pero nunca a cuestionar el silencio? El milagro encanta, pero el silencio inquieta. Es en el silencio donde habita el peligro, porque exige pensar, exige mirar al abismo de lo que no fue dicho. ¿Qué aprendió Jesús en la ausencia de las escrituras oficiales? ¿De qué maestros bebió? ¿Qué tierras conoció? ¿Qué culturas desafiarían la supremacía del relato oficial? No lo sabremos con certeza, pero la propia negación de esa búsqueda es lo que más denuncia su importancia. Quien esconde, teme. Quien calla, ya revela. Es posible que en esos años haya descubierto lo que Spinoza proclamaría siglos después, que Dios no es un ente separado, sino la propia trama de la realidad, que todo lo que existe es expresión de esa unidad infinita. Si Jesús llegó a esa conclusión, no fue en los palacios de Jerusalén, sino en los caminos polvorientos, en las conversaciones con extranjeros, en el contacto con la sabiduría que no cabía en los muros del templo. Ese conocimiento es insoportable para las estructuras que viven del monopolio de lo sagrado, pues destruye jerarquías y revela a todos lo que debía ser privilegio de pocos. Los 18 años perdidos se convierten así en la metáfora perfecta de aquello que siempre intentaron arrancar de la conciencia humana. La posibilidad de ser libre, sin depender de cadenas doradas, de buscar a Dios sin necesidad de cofres y altares, de encarar la verdad sin precisar de velos. El silencio no fue un error, fue cálculo. El olvido no fue una falla, fue estrategia. El vacío, más que ausencia, es el espejo de lo que jamás podría ser tolerado en voz alta. Y tú, al percibir esa grieta en la narrativa, ya no puedes retroceder, porque todo vacío clama por ser llenado, y el silencio de esos 18 años resuena dentro de ti como una acusación. No se trata solo de Jesús, se trata de cuánto de tu propia vida ha sido moldeada por historias mutiladas, por verdades cortadas, por recuerdos que alguien decidió enterrar. La pregunta no es solo qué ocurrió con él, sino qué siguen ocultándote a ti. Hay un peso insoportable en la idea de que un hombre como Jesús haya simplemente desaparecido del registro, como si su vida pudiera ser cortada y pegada al antojo de quien escribe la historia. Es como si alguien hubiese arrancado páginas enteras de un libro sagrado y al entregar lo que quedó afirmara: aquí está la verdad completa. Pero el vacío grita, el corte sangra y cada ausencia es una invitación a sospechar. Lo que se intenta borrar con tanto celo jamás es irrelevante, es justamente aquello que amenaza el orden establecido. Y ese corte, esa ausencia, es la señal de que la verdad, la verdadera verdad, está en el silencio.
Ese silencio de 18 años es como una herida abierta en la carne de la historia, latiendo en cada generación que se atreve a preguntar. ¿Y si en esos años ocultos estuviera la experiencia más humana y, por lo tanto, más peligrosa de Jesús? No un Mesías inalcanzable, sino un joven que buscó, que se equivocó, que cayó, que aprendió, que fue moldeado por la propia realidad que lo rodeaba. Eso sería inaceptable para quienes necesitan de un Cristo distante, demasiado divino para ser cuestionado, demasiado inalcanzable para ser imitado, pero un Cristo humano que camina como nosotros, que busca como nosotros, que sangra como nosotros. Ese sí es revolucionario, porque destruye la distancia entre el altar y el pueblo, entre el sacerdote y el pecador. Spinoza nos advertiría que todo poder religioso se sostiene en mantener a la humanidad separada de Dios, como si fuera necesario pagar peajes espirituales para alcanzar aquello que ya late dentro de cada ser. Si Jesús descubrió eso en sus años ocultos, entonces sacó a la luz el mayor de todos los peligros, la igualdad espiritual. Porque frente a esa revelación, ninguna autoridad religiosa podría sostenerse. Ya no habría clérigos como dueños de la verdad, sino hombres y mujeres despiertos a su propia chispa. Ese es el escándalo. No que Jesús haya hecho milagros, sino que mostró que el mayor milagro ya habita en cada uno de nosotros. El silencio de 18 años no fue para protegernos de la ignorancia, sino para sumergirnos en ella. Fue para mantener el aura de lo inaccesible, para que nunca viéramos en Cristo un espejo, sino solo un ídolo lejano. Fue para que la experiencia que lo transformó no se convirtiera también en nuestra experiencia, para que su búsqueda no se convirtiera también en nuestro camino. Borraron lo humano para sostener lo divino, cuando en realidad era en lo humano donde residía el mayor misterio. Y al percibir esto, sientes un malestar que no se apaga, porque lo que le negaron a Jesús en esos años es lo mismo que te niegan ahora, el derecho a buscar, a errar, a aprender, a acercarte a Dios sin intermediarios. El vacío de los 18 años es el espejo del vacío que crearon en ti, una amputación de la conciencia, un robo de preguntas, un secuestro del derecho a conocer por ti mismo. No se trata solo de su historia, se trata de la tuya, escrita por manos que no son las tuyas. Lo más perturbador no es el silencio en sí, sino la obediencia ciega con la que aprendimos a aceptarlo. Crecimos escuchando que la ausencia de respuestas es parte del misterio divino, cuando en realidad es la marca del control humano. Quien se beneficia del olvido no es Dios, sino aquellos que se erigen como guardianes de la narrativa. El silencio de los 18 años se transforma en una muralla, no solo una laguna en el tiempo, sino un mecanismo de poder que disciplina la mente. Enseña a no preguntar, a no desconfiar, a no buscar. La fe es moldeada como sumisión, no como liberación. Y el silencio, en este contexto, se vuelve más elocuente que 1000 sermones. ¿Qué habría sido revelado si esos años salieran a la luz? Tal vez una jornada de aprendizajes entre maestros extranjeros, tal vez una convivencia con tradiciones que relativizarían la supremacía judía, tal vez el contacto con visiones del mundo que, de haberse registrado, habrían deshecho la exclusividad de cualquier religión. Pero basta pensar en el pavor que tal posibilidad provoca para comprender la raíz del borramiento. El silencio no fue solo sobre Jesús, sino sobre nosotros, para que nunca supiéramos que la verdad es múltiple, que la revelación es vasta, que Dios se manifiesta en todas las culturas y en todos los pueblos. Spinoza afirmaría que la superstición nace del miedo, y nada es más conveniente para quienes dominan que una multitud guiada por el temor. El borramiento de los 18 años es fruto de ese miedo institucionalizado. Miedo a perder el monopolio, miedo a que la divinidad se volviera demasiado accesible, miedo a que la humanidad descubriera que no hay secretos reservados a sacerdotes. Si Jesús vivió esos años aprendiendo que Dios es el propio tejido de la realidad, entonces el verdadero crimen fue intentar impedirnos ver lo mismo. Porque una vez que se comprende eso, no hay cautiverio espiritual que sobreviva. Pero el silencio nunca es absoluto, siempre lleva consigo un ruido residual, como un eco que insiste en sobrevivir. Es ese eco el que llega hasta nosotros, disfrazado en fragmentos, en tradiciones paralelas, en historias olvidadas y apócrifas,
en memorias subterráneas que escaparon al control de los poderosos. El silencio, al intentar imponerse como muro, terminó convirtiéndose en testigo. Cuanto más se intenta esconder, más evidente se vuelve la existencia de lo que fue negado. La prohibición se convierte en prueba y el vacío en denuncia. Y es aquí donde el espectador percibe la trampa. El silencio de 18 años no es solo un detalle perdido en el tiempo, sino la piedra angular de toda una estructura de dominación. Es el recordatorio de que la historia puede ser moldeada como arcilla en manos de quienes tienen poder, pero también de que ninguna arcilla moldeada puede borrar por completo la fuerza del fuego que la creó. El silencio fue su arma, pero ahora se convierte en nuestra pista. El vacío fue la prisión, pero ahora se revela como la llave que puede abrir la puerta. Hay una ironía brutal en ese borramiento. Al intentar ocultar, terminaron revelando. Porque el vacío nunca es neutro, siempre denuncia la violencia de quien lo produjo. Los 18 años perdidos de Jesús no son solo una ausencia en la cronología, sino la cicatriz de una mutilación histórica. Es el rastro de la tijera que cortó, es la sombra de la mano que censuró, es la confesión silenciosa de que había algo intolerable para el poder. Y es justamente ahí donde la sospecha se transforma en certeza. Lo que fue escondido no era irrelevante, sino esencial. Si no hubiera sido peligroso, habría sido preservado. Imagina por un instante que Jesús hubiera aprendido a mirar a Dios no como a un ser distante, sino como a la propia respiración del universo. Imagina que hubiera descubierto que lo divino no se encuentra en altares dorados, sino en el gesto simple de existir, en el cuerpo que respira, en la tierra que florece. Eso destruiría siglos de mediaciones religiosas, porque bastaría convivir para estar frente a lo eterno. No habría templos suficientes para aprisionar tal revelación. No habría sacerdotes capaces de cobrar por aquello que ya nos pertenece. El silencio fue el intento desesperado de contener una verdad que podía incendiar corazones sin pedir permiso. Spinoza nos recordaría que no hay milagro mayor que el propio orden de la naturaleza, y tal vez Jesús comprendió eso en sus años borrados. Que Dios no es excepción, sino regla. Que no hay necesidad de esperar señales sobrenaturales cuando cada hoja que nace, cada estrella que late, cada latido del corazón, ya es señal de la presencia infinita. Esa conciencia es revolucionaria, porque transforma la religión en experiencia directa, elimina intermediarios, disuelve jerarquías, y para quienes viven del poder religioso, no existe amenaza mayor que la autonomía espiritual del individuo. El silencio de los 18 años fue, por lo tanto, el primer dogma erigido sobre la figura de Jesús, el dogma de la ausencia, no el dogma de la fe, sino el de la ignorancia, y al aceptar ese silencio sin cuestionar, nos convertimos en cómplices de una mentira repetida hasta parecer verdad. Pero el vacío no calla dentro de nosotros. Pulsa, inquieta, molesta, porque todo ser humano intuye que hay algo errado cuando la historia nos exige sumisión en lugar de reflexión. El silencio es el recordatorio de que fuimos privados de un conocimiento que podría haber cambiado no solo la religión, sino la propia forma de vivir. Y ahora, al enfrentar ese abismo, percibes que el silencio no es solo sobre el pasado, también es sobre el presente, porque el mismo mecanismo que borró los 18 años de Jesús sigue operando hoy, borrando de ti las preguntas que podrían liberarte, sofocando las verdades que podrían abrir tus ojos, manteniéndote cautivo de una narrativa que no se atreve a ser contestada. Los 18 años perdidos no son solo de Él, son también tuyos. La pregunta que resuena no es solo ¿qué pasó con Él?, sino ¿qué siguen intentando esconder de mí? Lo que se escondió en los 18 años perdidos no fue un vacío inocente, sino un camino de transformación. En ese período, Jesús no estuvo desaparecido, estuvo aprendiendo, caminando entre culturas, absorbiendo saberes que no cabían en los límites de la tradición que lo rodeaba. Bebió de la fuente de maestros extranjeros, conoció prácticas espirituales que no dependían de templos, observó lo divino manifestarse en la naturaleza y en los gestos simples de la vida. Ese fue el tiempo en que dejó de ser solo un joven común para convertirse en la llama viva que incendiaría la conciencia humana. El silencio impuesto no borra la jornada, solo la confirma.
Fue en esos años ocultos que Jesús comprendió que Dios no es un ser distante sentado en tronos de oro, sino la propia sustancia que sostiene cada forma de vida. Vio que lo infinito no está separado de la materia, sino encarnado en cada átomo, en cada respiración. Entendió que el milagro no es violar el orden natural, sino reconocerlo como expresión perfecta de lo divino. Por eso, cuando volvió a la vida pública, su palabra ya no se apoyaba en dogmas, sino en una experiencia directa e irrompible. No hablaba de teorías, hablaba de una verdad que se había hecho carne en su propia existencia. La censura de esos años no es un accidente histórico, sino una elección política. Lo que Jesús aprendió en ese tiempo era demasiado peligroso para el poder, porque hacía a cada ser humano libre de buscar lo divino, sin necesidad de intermediarios. Al ocultar ese periodo, las instituciones preservaron el monopolio de la fe, impidiendo que la humanidad reconociera su propia chispa infinita. El silencio es la prueba más clara de que allí reposaba una revelación que no debía ser compartida, pues destruiría jerarquías y abriría puertas que jamás podrían volver a cerrarse. Jesús no regresó de esos años como un discípulo sumiso, sino como un maestro independiente. No llevaba consigo el sello de ninguna autoridad religiosa, no pertenecía a ninguna escuela, no estaba encadenado a una tradición única. Su sabiduría era el resultado de una peregrinación libre, de una inmersión en verdades que pertenecen a la humanidad en su conjunto, y no a una casta privilegiada. Esa libertad es lo que lo hizo intolerable para las estructuras del poder, y esa es la razón por la cual sus pasos en ese período fueron borrados. Así, el silencio no es un misterio insoluble, sino un testimonio de lo que fue conquistado. Jesús descubrió en los 18 años perdidos la esencia que lo transformaría en el anunciador de una verdad eterna, que lo divino no se encuentra en templos, sino en cada ser vivo, que no es privilegio de sacerdotes, sino herencia de todos, que no es promesa futura, sino presencia inmediata. Esa es la verdad que intentaron ocultar. El Cristo no fue moldeado por el dogma, sino por la vida. No nació preparado, fue forjado en el camino, y es precisamente en ese camino donde reposa la llave de la liberación humana. Hay verdades que no se cierran en el instante en que son dichas, sino que se esparcen como brasas invisibles, consumiendo lentamente las estructuras que un día creímos inquebrantables. Los 18 años perdidos de Jesús no son un vacío que deba llenarse con curiosidad, sino una herida abierta que nos obliga a sentir el peso del silencio y a percibir que la propia ausencia ya es testimonio. El eco de ese silencio ahora se instala dentro de ti, no como respuesta, sino como un llamado que insiste en no ser ignorado. Lo que fue borrado de la historia ya no puede borrarse de tu conciencia. Está ahí, vibrando en los márgenes de lo que creías saber, exigiendo que tu fe deje de ser repetición y se convierta en experiencia viva. Porque el Cristo que camina entre nosotros no es el de la perfección estática, sino el de la búsqueda incesante, el que sangró antes de hacerse luz, el que aprendió antes de enseñar, el que se hizo humano para mostrarnos que lo humano ya es divino. Cada palabra que has escuchado hasta ahora no fue para saciar tu sed de explicaciones, sino para abrir aún más tu hambre de libertad. Que esa incomodidad permanezca en ti como un espejo que no se puede romper, recordándote que toda narrativa moldeada por manos humanas carga más que verdades, carga elecciones, cortes y silencios, y el mayor de todos los silencios ya te ha sido revelado. Si algo dentro de ti ha sido tocado, no lo escondas de nuevo. Deja que esa semilla germine, comparte esa llama, ofrece al mundo la misma incomodidad que ahora vibra en ti. Cada gesto de compartir es también un gesto de resistencia. Cada palabra llevada adelante es una fisura en el muro que intentaron levantar entre tú y la verdad. El acto de permanecer aquí, de seguir esta jornada, ya es un inicio de ruptura. Y recuerda, no fueron 18 años los que se perdieron, fue tu propio despertar lo que intentaron retrasar. Ahora la elección es tuya, o devuelves esa llama al olvido, o la llevas como quien atraviesa la noche con una antorcha, porque en el fondo siempre lo supimos. La ausencia no escondió a Jesús, te escondió a ti de ti mismo.